va? Muy buenas noches para todos. Iniciamos así, de esta forma, Línea Directa, un programa más entre tantos. Hace años venimos a través de Televisión Regional desarrollando temas y convocando a distintos invitados, como lo hacemos hoy. Está con nosotros nuestro primer invitado, el doctor Gonzalo del Cerro, que es médico psiquiatra, fue concejal de la ciudad de Rosario, actualmente es miembro de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical. Lo saludamos formalmente. Gracias, Gonzalo, por estar acá. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Bueno, en Rosario la oposición le dijo no al endeudamiento que pidió la intendenta municipal Mónica Fein al Consejo. ¿Cuál es su impresión sobre este tema? Bueno, creo que la ciudad está en condiciones económicas de endeudarse, ese sería un aspecto que había que tener en cuenta, que se necesitan obras mayores y que los recursos habituales no son suficientes, también justificaría el endeudamiento. Lo que creo que no fue oportuno el momento del año en el cual esto se solicitó, muy cerca del periodo electoral inmediato, con lo cual, lógicamente que estas cosas que señalé al comienzo, que eran las necesidades y las bondades que podía tener endeudarse, quedan teñidas por el marco electoral, de manera tal de que, bueno, digamos que esa es mi respuesta. La ciudad puede pagar, pagó siempre bien. Acá también estaba el Banco Municipal en juego, que es una institución que hay que reforzar, de manera tal que había razones de lógica y de capacidad económica para endeudarse. Lo que creo que no era oportuno el momento, y creo que a eso se debió, de alguna manera, el primer rechazo que ha tenido la medida, ¿no? ¿Y por qué cree del Cerro que el PRO no acompañó esta iniciativa de 146 millones de dólares, ¿no?, que pedía la intendenta? Yo creo que precisamente por lo que acabábamos de señalar, ¿no? Creo que la cercanía electoral ha hecho primar ese criterio y algunos detalles técnicos que aparecieron en el debate, como bueno, la falta de claridad en algunas obras, el monto dedicado a cada obra, en fin, algunos detalles. Creo que no eran mayores, pero sí eran detalles que había que tener en cuenta en un pedido de esa magnitud, ¿no? 146 millones de dólares es una cifra importante para una ciudad como Rosario. Llama la atención, yo preguntaba porque en Buenos Aires se viene endeudando hace mucho tiempo y son un endeudamiento externo. Digo, por un lado, gente del mismo partido en Rosario no lo aprueba, pero allá otros funcionarios del mismo partido lo aprueba. Sí, yo creo que no es un problema partidario, creo que es un problema institucional. La ciudad de Buenos Aires tiene una estructura de provincia, una estructura jurídica y constitucional de provincia, tiene algunas potencialidades y algunas potencias institucionales como para asumir el endeudamiento externo, como en su momento lo hizo la provincia de Santa Fe. De manera tal de que, a pesar de que se llama Ciudad de Buenos Aires, tiene otra estructura institucional y tiene otro, digamos, poder económico, ¿no?, como para poder marcar las diferencias entre una y otra. Gonzalo del Cerro, días pasados se supo que la ciudad de Santa Fe recibió en 16 meses del gobierno de Mauricio Macri 152 millones de pesos y Rosario obtuvo 12 millones de pesos. Esto de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Sí. Dicen que en algunas comunas y ciudades afines al macrismo se envía más fondos que en otras. Le voy a contestar elípticamente. Esto tiene que ver con un mal pregonado federalismo de este país. Creo que esta forma se institucionalizó fuertemente durante el gobierno de Menem y comenzó fuertemente ahí a hacer presión con los recursos, los famosos adelantos del Tesoro, eran usados muy políticamente. De manera tal que fue una medida que se institucionalizó y mutatis mutandi lo hacen todas las provincias con sus municipios afines, con sus municipios leales. Así que creo que es una mala práctica del sistema político argentino, que en este momento nos perjudica a los rosarinos. Lógicamente que habrá que ver cuáles son las gestiones que hacen ambos intendentes para pedir recursos y la forma en que lo hacen y cómo juegan en el panorama político nacional, dada la extrema sensibilidad que tiene el sistema político en este momento, por las características especiales que atraviesa la sociedad argentina, que atraviesa una crisis tal vez moral y ética como nunca atravesó, ¿no? De manera tal de que los discursos, las frases, tienen una sensibilidad y una repercusión exterior muy grande que juegan con la credibilidad gubernamental, que juegan con la credibilidad del sistema político, de manera tal que a veces
en el fragor y en las pasiones políticas aparecen frases que son un poco hirientes para este aspecto de la gobernabilidad. Creo que eso ha ocurrido con muchos gobiernos y creo que también ocurrió en parte en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe, con la forma de expresión, ¿no? Y la diferencia de expresión, si lógicamente en el gobierno autoritario de Cristina Fernández de Kirchner había algunas cosas que no se podían decir porque inmediatamente había una réplica bastante dura y bastante feroz. Me tocó ver algunos aspectos de la seguridad de la ciudad cuando la fuimos a ver a Gil Carbó, que no nos respondió prácticamente a ninguno de los pedidos de los 21 concejales que fuimos, más la intendenta, de manera tal de que ahí había una cuestión muy autoritaria en el gobierno anterior y bueno, uno piensa que esto se va a ir modificando, pero todavía falta para que se modifique como para que haya una justicia, que haya equidad en la distribución de fondos y de otras ventajas que el gobierno nacional puede apoyar a las provincias, ¿no? Recién nombró a Cristina Fernández de Kirchner. ¿La ve como candidata o la ve afuera de todo esto? Como argentino me gustaría que vaya a la justicia espontáneamente, eso es lo que uno esperaría de una presidenta de la República, ¿no? Que la tenga que estar buscando ni que tenga que nada, uno buscaría que fuera ella ante la justicia, ¿no? Una justicia que prácticamente en gran parte la digitó, como para que no tenga temores, si no tuviera, y si tiene temores uno tiene que pensar de que por algo tiene temor, ¿no? Porque a otros presidentes han pasado por la justicia y no han hecho tantas, digamos, vericuetos para ir a la justicia, ¿no? De manera tal que acá hay muchas evidencias como para que sea la primera preocupación debería ser esa otra, ¿no? Que el pueblo argentino pueda decir, bueno, los presidentes argentinos son honestos, van a la justicia, cumplen, Eso sería la primera preocupación que yo esperaría de un presidente de la República, llámese como se llame, en este caso Cristina Fernández. El gobierno nacional responsabiliza permanentemente al anterior gobierno sobre todos los males, ¿no? Lo que le ha dejado, los baches, muchos problemas. Yo digo, uno se pregunta cuando escucha y lee este tipo de cosas, de temas, ¿todo depende de la herencia? ¿Es culpa de la herencia o es parte también de este gobierno que no sabe administrar, que no sabe llevar adelante las políticas activas en favor de los más necesitados también, ¿no? Yo creo que dentro de la herencia hay algunas cosas que trascienden incluso los gobiernos kirchneristas, que son la estructura productiva del país, la productividad general del país, la política empresarial, la política sindical, creo que va más atrás de Kirchner y creo que lo podemos remontar a lo mejor desde que el país se modernizó en el año... Después de la crisis del 30, podríamos decir, ahí empiezan algunos problemas que siguen pendientes y que son estructurales y que no son producto de ninguna herencia, sino que son productos estructurales del país que hay que modificar. Hay algunas cosas, sobre todo en el terreno de las conductas morales y de la forma de administrar los fondos del Estado, que sí son una, digamos, una rémora del gobierno de Kirchner, de los Kirchner, y que creo que, bueno, lógicamente son un freno y limitan algunas de las posibilidades de la economía, ¿no? Sobre todo la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, la forma de las inversiones, porque a lo mejor entra plata para comprarle VAX, claro, pero no son para hacer inversiones. Lo que nosotros necesitamos es una seguridad jurídica que permita inversiones. Lo estamos viendo cuando va el presidente, las declaraciones de los otros presidentes, ¿no? Del emperador japonés, del primer ministro, claro, japonés, lo hemos visto también cuando ha pasado por Europa. El tema de la seguridad jurídica y de la moral está antes de cualquier ideología, ¿no? Bien, del Cerro, la última, si puede ser breve. El día pasado, bueno, el domingo, la capital publicó una nota a José Corral, titular del radicalismo a nivel nacional e intendente de la ciudad de Santa Fe. Dijo que todos los radicales estamos en Cambiemos. Salió Jorge Gen, el diputado Jorge Gen, a cuestionar y diciéndole a Corral qué derecho tiene de decir, o a quién le pidió permiso de decir que todos los radicales tienen que estar en Cambiemos. Yo creo que realmente no creo que todos los radicales estén en Cambiemos todavía. Creo que hay una fracción mínima, menor, a lo mejor es un poco más significativa en esta provincia, que tiene algunas dudas sobre la adhesión a Cambiemos o no. Lo que sí que estamos seguros que todos hemos adherido a Cambiemos, los que hemos adherido a Cambiemos lo hemos hecho desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, como fundamento de nuestra adhesión.
y con muchos cuidados acerca de las políticas económicas y sobre todo los aspectos distributivos de las políticas económicas, de manera tal de proteger a los que más necesitan y de apoyar en las cosas que vayan en ese camino, ¿no? Todas las otras cuestiones todavía hay reticencias, y de ninguna manera damos una carta abierta y una firma abierta al gobierno. Queremos constituir un Cambiemos que sea un lugar donde se debata, un lugar donde haya crítica, un lugar donde haya flexibilidad, y creo que las flexibilidades que ha habido en las medidas gubernamentales han sido impulsadas por nuestros legisladores. Gonzalo del Cerro, muchas gracias. No, gracias a usted. Muy amable. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando nos volvamos a encontrar va a estar acá Rodrigo Pegoraro, que es gerente de Incluir Sociedad de Responsabilidad Limitada. Promueve la inclusión de personas con discapacidad intelectual. Volvemos enseguida. Bueno, muy bien, y continuamos en línea directa en esta segunda parte del programa. Reiteramos, está con nosotros Rodrigo Pegoraro. Promueve algo importante para destacar, ¿no? La inclusión de personas con discapacidad intelectual. Es licenciado en gerontología y también profesor de educación física. Gerontología, valga la aclaración, es ciencia que estudia la vejez. ¿Cómo te va, Rodrigo? Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Marcelo? No, por favor, al contrario. Bueno, sos titular de lavandería Landi Group y tintorería de Landi Group, que permite incluir a personas con algún tipo de discapacidad. ¿Cómo surgió esta iniciativa? La idea, a ver, primero nosotros tenemos en dos institutos, un centro de día y un centro educativo terapéutico, obviamente dedicado a las personas con discapacidad de todas las edades. Dentro de los institutos hay un montón de actividades y siempre tratamos de promulgar lo que es la inclusión y la autonomía de la persona. En el proyecto del trabajo para las personas con discapacidad es un proyecto viejísimo, de hace muchos años, muchísimos años, donde se empezaba a hablar, sobre todo en Europa, que se hablaba de la inclusión laboral para las personas con discapacidad, pero siempre, sobre todo, las personas con discapacidades motrices, claro, donde es más fácil insertarlas laboralmente, sobre todo. Entonces, bueno, en los últimos años, obviamente, nuestras herramientas son mayores y podemos hacer otras cosas, así que, bueno, surgió esto del lavadero para ropa y dijimos, bueno, iremos para adelante. Claro, muy bueno. Y aparte, ¿cuántos chicos trabajan y qué función cumplen allí? Actualmente trabajan 7 chicos, todos con discapacidad intelectual, que es, se podría decir, la novedad o lo novedoso, lo extraño para otros, para nosotros es algo que se puede hacer tranquilamente. Trabajan 7 chicos en diferentes horarios, tienen turnos de 3 horas normalmente. Algunos van una vez por semana, otros van 2 veces por semana, otros 3 veces por semana. La idea es que el trabajo sea progresivo, es toda una cuestión. O sea, hablar de trabajo implica responsabilidad, implica compromiso, implica hablar distinto, claro, implica un montón de cuestiones que nos implican absolutamente a todas las personas, pero uno lo normaliza, es como tener luz, pero claro, la valoramos cuando no la tenemos, es lo mismo. Rodrigo, ¿cuál es la impresión de la gente que ingresa al comercio, al negocio, y se cuenta y se topa con estos chicos? Hay de todo. Tenés gente que se sorprende para bien, otros que lo miran de costado, otros que no se dan cuenta. Hay chicos con autismo que no tienen ningún tipo de rasgos. Claro. Entonces, al no tener rasgos, le empiezan a hablar normalmente, le preguntan cosas y los chicos se retrotraen, se quedan duros, no dicen nada. Entonces, ahí salimos, no nosotros, sino la encargada, que es Paola Campaña, que es la directora de la parte del trabajo inclusivo, la encargada de llevar a cabo todos los días este proyecto, así que sale con toda la explicación y la explicación del proyecto. Pero bueno, pero en general es muy buena la aceptación y bueno, es como un montón de cosas, ¿no? Yo creo que en la sociedad hay que hacer un montón de cambios, claro, de acostumbramiento. Es como si vamos a pensamos la discapacidad hace 10 años atrás, no se veían en la calle, claro, eran muy pocos. Exacto. Y no era porque no había, sino porque, claro, estaban todos guardados, por decirlo de alguna manera. ¿Y hoy es común? ¿Notás que hay algún tipo de discriminación, digamos, en algunas personas hacia los chicos? Sí, tienen miedo a lo mejor que le rompan algo, no sé, o que le destiñan una prenda. Y al contrario, son mucho más cuidadosos. Claro. Normalmente son muchos, porque tienen una estructura determinada, tienen una estructura muy formalizada ya en los actos. Entonces, al tenerla, son mucho más cuidadosos que cualquiera de nosotros.
Nada más que hay que enseñarle y crearle una estructura. Claro. Y Rodrigo, algo que se me ocurre preguntarte, ¿cómo debe promocionarse la contratación de estos chicos con discapacidad? Bueno, ¿Cómo hacer, digamos? ¿Cómo se hace? Es bastante delicado. Detrás de los chicos que nosotros estamos integrando en la parte laboral hay todo un trabajo previo, ¿no es cierto?, de talleres dentro de los institutos, Claro. desde qué piensan que es el trabajo, si saben que es un compromiso. El tema de hablar de trabajo y trabajar es muy abstracto y eso normalmente no lo ven, entonces ellos van más a lo contrato, a lo concreto. Entonces normalmente la mayoría trabaja y cobra en el día, cosa que puedan ver el resultado de su esfuerzo. Entonces, O sea, que se le paga diariamente, cada día ustedes le a la pagan mayoría sí, Ajá, a la mayoría bien. sí, entonces eso es una forma de incentivo. Entonces te cuentan, bueno, me voy a comprar una remera, me voy a comprar una zapatilla, Claro. voy a ahorrar para una Play, voy a esto, o sea, pueden proyectar desde lo concreto y no de lo abstracto, que es lo más difícil. Entonces, pensar en una contratación libre es difícil. Lo que sí existe, podría existir una contratación planificada para un rubro determinado, donde a la persona con discapacidad se la orienta y se la entrena para un rubro determinado laboral. ¿Les costó abrir esta actividad, digamos, iniciarse en esta actividad, contratando chicos con discapacidad? Desde nuestro lado no, porque nosotros somos nuestros propios proveedores. Nosotros elegimos a los chicos. ¿Cómo los elegimos? Dependiendo nuestra visión, quién tiene más cualidades que otros, y decimos, bueno, quiénes son los apuntados para un futuro, entonces se los va planificando a través de los talleres para prepararlos para la inserción laboral, fuera la que sea, Claro. que es la idea. Y me refiero a los papeles que tuvieron que presentar, para tener la autorización de una apertura. Eso sí fue, digamos, Sí, fue bastante complicado porque están todas las leyes creadas, pero nadie las sabe aplicar. Entonces cuando caímos, sobre todo en la habilitación del lavadero, y dijimos, bueno, van a trabajar personas con discapacidad, es como que nadie sabía qué hacer. Primero no lo podemos habilitar y después dijimos, pero sí es un negocio común y corriente. Entonces, yo siempre digo, en Argentina hay muchas leyes, nada más que no se aplican prácticamente ninguna, o no se estudian. O se aplican mal a veces. O se aplican mal, claro. tal cual. ¿Y vos notás que hay que falta sensibilización social en este aspecto? En este aspecto, sí. En el sentido de que, por ejemplo, cuando ingresan al negocio, cuando vos me decís que a veces se muestran esquivos y no lo miran, ¿puede haber eso, esa falta de sensibilización, de ponerse del lado del otro, digamos, esto de la empatía, ¿no?, con respecto a estos chicos? Sí, en una época yo era muy crítico con estas cosas, ¿no? Y me enojaba mucho. A medida que va pasando el tiempo voy pensando que hay muchas cuestiones que son culturales. Entonces, el trabajo, yo creo que los que trabajamos en discapacidad, aparte de hacer terapias, lo que tenemos que hacer es tomar el compromiso de pensarlo que es parte de nuestra vida y tenemos que enseñar y tratar de ser multiplicadores para normalizar situaciones y que la gente normalice poder vivir y entrar en un negocio que haya una persona con discapacidad que te atienda. Claro. Normalizar. Claro. Si no normalizamos, no sensibilizamos. ¿Piensan incorporar más chicos? La idea es incorporar más chicos y tratar de abrir otros negocios similares a los que estamos teniendo y tratar de ser multiplicadores con otros requerimientos de otras personas o empresas o proyectos o pymes sobre todo. Vamos a aclarar que muchas veces se dice chicos con capacidades diferentes. No está bien dicho, lo real es personas con discapacidad. Porque según había leído, capacidades diferentes tenemos todos los seres humanos. Se toma como un eufemismo. Exacto. Esto de capacidades diferentes. Entonces, es correcto decir personas con discapacidad. Tal cual. Sos licenciado en gerontología. Esto es al margen de este tema. La última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre gerontología y geriatría? Una duda que tengo. Si puede ser breve, porque ya nos sacan del aire. La diferencia básica es que la geriatría trabaja más en la parte médica o de medicina. La gerontología trabaja mucho, su esencia es la parte social. Los dos se encargan de la vejez, digamos, el estudio. Los dos sí, pero desde áreas diferentes. La gerontología trabaja más la parte social que la médica. Bien. Gracias por la participación. Gracias a vos por este espacio. Muy amable. Bueno, así pasó entonces Rodrigo Pegoraro por Línea Directa. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en el último tramo del programa. Muy bien,
hemos llegado al final de Línea Directa. Nos vamos a reencontrar la semana próxima. Han sido muy, pero muy amables.